pH, en los cuales al final de cuentas se transforman. Pero ¿para qué nosotros nos ataña y nos implica presentar esto? Porque nosotros dependemos de un balance nutricional fisiológico en las plantas para que una planta trabaje de una forma contundente, efectiva y eficiente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué a nosotros nos preocupa aplicar tanta materia orgánica para dejar de ser minerales simples y sencillos? Pues obviamente es buscando el sinergismo suelo-planta, la generación de un sustrato en el que podamos darle una convivencia a la microbiología benéfica en función de que generen metabolitos secundarios y primarios, al igual que las plantas, y crear ese sinergismo en cuanto a la sobrevivencia, no simplemente corregir la parte química del suelo, sino ese aporte a la microbiología del suelo que es parte de toda la tecnología radical que aplicamos a nuestros núcleos, ¿verdad? Entonces, queremos llegar a tener un suelo funcional, un suelo supresor que nos ayude a la convivencia de microorganismos fitopatógenos y microorganismos benéficos en la misma posición, sin que formen un antagonismo, sin que generen el concepto de dañar el sistema radicular de las plantas, sino más bien tener esa protección del sistema radicular con materia orgánica disponible y con microorganismos que logren colonizar la parte rizosférica, la parte del sistema radicular, en función de tener raíces más fuertes y más sanas. No simplemente son una dolomita granulada, no simplemente es un sulfato de calcio granulado, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de los componentes de un plan de fertilización, los fertilizantes químicos están influenciando únicamente a la parte de nutrir la planta. Más bien, ustedes saben, como lo sé yo, que con muchos fertilizantes causamos un daño demasiado intenso a nivel del suelo, con complicaciones, con aplicaciones de urea, sulfatos de amonio, cloruro de potasio, que hacia el otro extremo tienen un índice de salinización muy alta. El mismo nitrato de amonio tiene un índice de salinización demasiado alta, lo cual es causamos una atrofia del sustrato y del sistema radicular, una atrofia general, porque realmente los microorganismos benéficos se mueren muy fácilmente con la inducción de acidez o con la inducción de salinización, ¿verdad? Entonces, dentro de todo el componente de los materiales orgánicos que se incluyen en la granulación de los fertilizantes de mantra, pues nosotros colocamos biofertilizantes, lo cual nos permiten agregar carbono al suelo, carbono de cadenas cortas, que realmente es lo que importa para la asimilación. Sabemos que todos los nutrientes captados fotosintéticamente son llevados a una molécula de carbono y luego transferidos como energía asimilable en los sumideros nutricionales. Entonces, a nosotros los que nos afana muchísimo es poder colaborar dentro de la naturaleza del suelo, dentro de la recuperación microbiana del suelo, y obviamente integrar la interacción de la biodiversidad en el suelo, ¿verdad? Entonces, mejorar la parte de la permeabilidad de los suelos, que ahora se los voy a explicar. Entonces, dentro de los cambios físicos que afectan a la disponibilidad de los nutrientes a nivel rizosférico, pues están todos estos cambios, los cuales pues llevan a tener un suelo no apto, y máxime en suelos que son con cultivos permanentes como la caña de azúcar, como muchos cultivos, los viñedos que necesitan tener una recuperación de la parte estructural del suelo. El pH del suelo es muy importantísimo en cuanto a la disponibilidad hacia los dos sectores, alcalinos o acidíficos. Y obviamente todos estos factores son los que nos implican en poner tecnología que nos permitan participar del aprovechamiento del plan nutricional, no simplemente fijarnos en que sí, es un sulfato de calcio, es una dolomita, es igual, pues tenemos que tener el concepto muy integral de la diferencia tecnológica que tienen nuestros productos comparado con las simples enmiendas agrícolas, ¿verdad? Entonces, buscar oxígeno para tener más asimilación del nitrógeno. El nitrógeno se pierde muy fácilmente. La incorporación del crecimiento de microorganismos benéficos y obviamente para poder tener una resistencia a los microorganismos nocivos, ¿verdad? Las características que nosotros buscamos mejorar son la permeabilidad de un suelo en cuanto a la porosidad del suelo, que debe estar constituida en la parte superficial por macroporos, por mesoporos más abajo y por los microporos, que obviamente no los queremos tener en la parte superficial, pero en suelos
con altas concentraciones de sodio, con altas concentraciones de aluminio, es muy fácil pasar de tener un suelo permeable a tener un suelo impermeable y comenzamos a ver simplemente con sistemas de riego que no hay una buena percolación del agua puesta para generar una solución del suelo nutritiva y mucho menos va a haber una recuperación del sistema radicular oportuno para poder tener éxito en cuanto a la asimilación. Entonces, ¿qué hace el producto Mantra? Tenemos, que ahora se los voy a explicar, pero tenemos una micropulverización pasante Maya 400 y desde ahí deactivamos físicamente las materias primas, que es la misma dolomita, la misma calcita, la misma magnesita, el mismo sulfato de calcio, pero dice la literatura que un carbonato de calcio molido Maya 100 tiene 0% de solubilidad. Un sulfato de calcio molido Maya 100 hacia abajo, cero solubilidad y superior a 100 tiene un 5% de solubilidad en el suelo. Entonces, de eso dependen mucho los materiales que aplicamos en función de tener una mejoría constante a nivel del perfil superior del suelo, mientras que nuestros productos están micropulverizados, pasante Maya 400, mayor difusión en agua, activados un sulfato de calcio de Mantra simplemente con activación, molienda Maya 400 tiene 14 gramos de solubilidad en la curva de liberación de 0 a 60 días, que es nuestra garantía, y obviamente garantizamos una disociación mucho más rápida a nivel del perfil superior del suelo, a tener mayor solubilidad y mayor efecto sobre los iones tóxicos, sodios, desplazamiento de bicarbonatos, carbonatos a través del ion de calcio, y obviamente es lo que nos funciona en cuanto a la agricultura intensiva, extensiva e intensiva, en tener una herramienta que simplemente aplicando la sustitución de cualquiera de las enmiendas que ustedes quieran aplicar, que a mí no, los productos de Mantra nosotros ya no los llamamos realmente enmiendas agrícolas, sino que acondicionadores y potencializadores del medio y de la nutrición fisiológica de la planta, pues obviamente conllevan a tener herramientas que van más allá de simplemente ser un agente enmendante. Cuando hablamos de las condiciones que deberían de constituirse en el suelo para tener una agricultura sostenible, pues está esta diapositiva en que la gráfica muestra el 25% de aire, 25% de agua, 45% de minerales en el que está incluido el carbono orgánico y 5% de materia orgánica. Entonces, esto es bien complicado constituirlo en un suelo manejado agrícolamente, en una producción constante, donde muchas veces se compacta, no hay aire, muchas veces tenemos sequía, no hay agua, entonces obviamente se constituye en un problema, pero es lo ideal que deberíamos de tener, ¿verdad? Cuando hablamos de un suelo desfloculado, que esto en suelos de manejos con labranza mínima, pues es muy fácil encontrar y esto no lo vamos a corregir con una simple enmienda agrícola porque las enmiendas agrícolas molidas Maya 100 obviamente constituyen una actividad sobre el perfil de 0 a 7 centímetros, no tienen capacidad de bajar más por la molienda que tienen y cuando uno tamiza realmente esas enmiendas, pues obviamente se lleva una sorpresa que le dicen a uno que es malla 100, 150, 200, pero realmente el porcentaje que tienen adecuado a la malla expresada simplemente alcanza a pasar un 20, 30% y el resto al final de cuentas llegan hasta molienda malla 20, malla 40, que son arenas insolubles que jamás van a reaccionar en el suelo que obviamente no permiten buscar esa floculación del suelo en cuanto a darle mayor permeabilidad, mayor acceso a oxígeno, mayor capacidad de llevar a un estrato más profundo calcio, magnesio, que nos permita obviamente mantener esa percolación del suelo y tener un suelo con un desarrollo radicular mucho más contundente, ¿verdad? La diferenciación de los productos de Mantra con una enmienda agrícola común y corriente es muy grande, ya que desde la micropulverización tenemos una ventaja demasiado relevante, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros le colocamos materia orgánica? La materia orgánica de nuestros núcleos es transferible a los NPKs cuando se hacen en mezcla física. Eso no lo tiene cualquier producto, tener aditivos orgánicos que se puedan transferir y a través de la capacidad en fótera darle mayor sostenibilidad, aún en mezcla con fosfatados
que no reaccionan por la capacidad anfótera de la materia orgánica y poderlos sostener y hacer que entren en condiciones más adecuadas a la solución del suelo para que la planta tenga acceso tanto a cationes y aniones sin tener ningún problema. Las plantas, acuérdense que no determina la absorción de nutrientes por nombre como nosotros lo conocemos. La planta no sabe ni papa qué es azufre, calcio, magnesio, zinc, boro, nitrógeno, no sabe. Ella absorbe los nutrientes acomplejados en el complejo nutricional, valga la redundancia, con materia orgánica a nivel del suelo, si los encuentra de esa manera, no tiene problemas porque no generarían antagonismos y para ella es muy fácil generar una absorción a través del estímulo del carbono orgánico y de todo lo que se genera con la materia orgánica a nivel rizosférico, ¿verdad? Entonces, la fertilidad de un suelo para nosotros no depende simplemente de lo que apliquemos, sino depende de ir a corregir en conjunto con el plan nutricional la problemática de las propiedades químicas, físicas y biológicas, que realmente es sobre las que tenemos influencia. Sobre las climáticas no tenemos ninguna influencia, ningún control, y entonces pues obviamente dependemos de la naturaleza. Pero sí podemos tener un control sobre la parte química, teniendo elementos que nos ayuden a minimizar el efecto nocivo de los fertilizantes, acidífico hacia los nitrogenados amoniacales y desalinización hacia el cloruro de potasio, al nitrato de amonio y todos los demás que tienen un índice de salinización muy alta y los cuales nos va a permitir tener un sistema radicular con mayor protección y poder tener una contundencia mayor en absorción de los nutrientes. Nosotros nos caracterizamos por producir fertilizantes especializados, potencializados con materia orgánica, que es lo que realmente nos afana, poder tener complejos que nos aporten nutricionalmente y para corregir la parte química, pero con un aporte sustancial de la recuperación de la microbiología del suelo a nivel rizosférico, ¿verdad? Entonces, la entrega de nutrientes todo en uno es lo que también nos afana poder tener un núcleo desde un monoelemento hasta 6, 7 elementos secundarios y micronutrientes y con capacidad de poderse mezclar aún con fosfatados, ¿verdad? Sabemos que el DAP, el MAP, por la formulación, por la fabricación, que es acidificando o acidulando las materias primas, que son las rocas fosfóricas, pues obviamente tiene un déficit muy alto de capacidad de mantenerse sostenible nutricionalmente. Entonces, está enmarcado, eso no lo digo yo, está en el manejo de los fertilizantes, que el DAP y el MAP tienen una eficiencia del 17 al 23% porque cada unidad que está representada como P2O5 en un MAP o en un DAP, eso ya no es P2O5, eso ya son moléculas ortofosfáticas que son pasadas por procesos de acidulación con ácido sulfúrico en primera instancia y posteriormente con ácido fosfórico para terminar de romper los enlaces y darle unidades de fósforo y posteriormente se le agregan los amonos, que al final de cuentas esto ya es una H2PO4, es una molécula ortofosfática, tiene muchas complicaciones en cada unidad de fósforo que se va liberando porque en el suelo encuentran muchos factores de antagonismo, ¿verdad? Entonces, parte de nuestros productos, la cualidad integral de la materia orgánica es poderse transferir a esos fosfatados y cada unidad de fósforo que va parcialmente acomplejado con materia orgánica tiene mayores probabilidades de sostenerse durante más tiempo en el suelo y hemos alcanzado de superar esa barrera del 23% en fósforo monitoreado a nivel fisiológico, llevado hasta 52% de eficiencia, simplemente con ponerle un 30% de una esfera 3 o de una esfera S2 hacia el medio salino sódico y obviamente generar esa contundencia en los fertilizantes es lo que nos afana realmente en el concepto de agregar tanta materia orgánica a nuestros productos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos por el producto? Pues tenemos productos que son granulados en un proceso que nos permite una liberación de 0 a 60 días, dándole influencia a tener disponibles los nutrientes en cada capa que se va liberando. Ajustamos el pH. Tenemos productos como la esfera 3 que nos permiten garantizar la corrección del aluminio y de la acidez sobre el suelo y obviamente darle características más benéficas a los suelos ácidos. Y tenemos productos como la esfera S2, que ahora les muestro la cartilla, o la esfera 5, que nos permiten garantizar la neutralización
tanto hacia el suelo ácido, porque se pueden usar la neutralización de mayor cantidad de iones de aluminio, y hacia el otro extremo neutralizar iones de sodio y precipitar a iones de bicarbonatos y carbonatos, que son los causales verdaderos de la alcalinidad de los suelos. No es el ion de calcio, y eso hay que valorarlo con mucha contundencia, porque la pregunta de muchos agricultores: ¿por qué tengo que aplicar calcio sobre calcio si tengo una cantidad increíble de calcio, pero ese calcio está amarrado a carbonato, no es soluble, no es disponible y al final de cuentas causa muchos problemas a nivel del suelo? La salud del suelo: participamos desde tener un 12% de materia orgánica en complejos sencillos hasta 33% de materia orgánica en complejos nutricionales, que por su complejidad en la granulación ameritan el tener aditivos diferenciados en los procesos de granulación para llegar a darle contundencia. Uno, de ser soluble de 0 a 60 días en el suelo, pero con la capacidad de soportar meterlos en una mezcladora, en un trompo, en cualquier clase de mezcla física, que no se rompa el granulo, sino más bien se distribuya bien en una mezcla física y sea capaz de llegar íntegro al suelo, ¿verdad? Y la adición de bioestimulantes, como le decía, que va a detener ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, aminoácidos, extractos de algas marinas, y un concepto muy amplio en cuanto a los materiales orgánicos que se le aplican dentro de los procesos de acomplejamiento, antes de llegar a los procesos de granulación y durante los procesos de granulación. ¿Qué es lo que buscamos con potencializar los fertilizantes mantra con materia orgánica? Pues buscar esa carga justa en el complejo de nutrición agregada para obviamente suplir los requerimientos nutricionales, en que los cationes y los aniones puedan estar en un sinergismo y no se antagonicen, más bien se logren permanecer durante el tiempo necesario para que la planta los pueda tomar cuando los ocupe, ¿verdad? El NPK no es suficiente. Nosotros garantizamos un complejo nutricional activado, así le llamamos nosotros, commodities activados. El mezclar desde un 15% hasta un 30%, que en efecto eso va a tener mayores probabilidades de darle contundencia a programa nutricional con este tipo de productos en mezclas físicas. Este es el molino de alta tecnología que tenemos en Guatemala, que tiene mucha capacidad, tiene diferentes estratos por donde pasa, y al final de cuentas toda la materia prima tiene que ser pasante Maya 400 para garantizar la uniformidad en cuanto a la materia prima antes de los procesos de granulación. Entonces, desde aquí activamos los materiales, y obviamente tenemos un reciclaje que el que no pasa por el tamiz Maya 400 retorna nuevamente a una remolienda, y posteriormente, hasta que logre pasar ese mallaje, pues va a tener entrar al proceso de granulación o de fabricación. ¿Cómo garantizamos nosotros eso? Se mandan a hacer estudios constantes de lotes cada mes a un laboratorio en Estados Unidos para garantizar. Hoy ya tenemos tecnología en Mantra que nos puede garantizar que el tamizaje que está de la materia prima verdaderamente sea Maya 400. Y eso es parte del primer principio básico sobre la eficiencia de los materiales de Mantra sobre otro concepto de enmiendas agrícolas. Entonces, el resultado que nos mandan, se lee que un 10% es pasante Maya 4500. Eso ya es un polvo, un talco muy fino e indetectable por el ojo humano, y esto es en la curva de liberación. Tiene el 50% pasante Maya 500 y solo el 4.3 es pasante Maya 325. Nosotros garantizamos a la agricultura el 96% de nuestros productos es pasante Maya 400. Entonces eso nos da mayor probabilidades, simplemente como materia prima, estar molidos de esa manera para tener mayor reacción, mayor índice de disociación a nivel del suelo, para tener una actividad por separado por elementos y hacer su función en la parte química del suelo. Posteriormente, pasamos por la activación térmica, que no es lo mismo calcinar un carbonato de calcio, calcinar un doble carbonato de calcio, que es una dolomita, o calcinar una magnesita, que es un carbonato de magnesio, o termoactivar un sulfato de calcio. El sulfato de calcio no lo podemos calcinar,
Y eso va con temperaturas para los carbonatos de calcio desde 800 hasta 1200 grados centígrados para lograr llegar hasta el núcleo de la partícula y decirle con toda certeza que esos carbonatos dejaron de ser carbonatos, son óxidos de calcio, óxidos de magnesio. Al sulfato de calcio se le aplica una activación térmica que va desde 90 hasta 120 grados centígrados, y esto es para romper parcialmente los enlaces entre los sulfatos y el calcio, para tener una mayor solubilidad a nivel del suelo, para tener una reacción mucho más grande a nivel del suelo que posteriormente durante la adición de los ácidos orgánicos adicionados en los procesos de granulación, se termina de romper esos enlaces, entonces tiene una disociación muy rápida a nivel del perfil superior del suelo y una actividad mucho más contundente en el manejo de los suelos salinos sódicos, ¿verdad? Esta es la característica de cómo se muestra, cómo queda constituido cada gránulo en forma espiral, como le llamamos nosotros, y esto es distribución homogénea en todas las capas de los iones que decimos que tiene cada una de nuestras fórmulas, ¿verdad? Entonces, cada capa va distribuyendo muy homogéneamente todos los elementos que tenemos en cada gránulo, ¿verdad? Entonces, todo está patentado bajo tecnología radical. Nosotros promovemos raíces poderosas porque realmente no podemos sustituir una fertilización sólida edáfica o mediante sistemas de riego por una fertilización foliar. Los fertilizantes foliares son de mucha ayuda en muchas oportunidades del desarrollo fenológico, no tienen capacidad de poder sustituir una fertilización edáfica, ¿verdad? Entonces, realmente lo que nos compete a nosotros es poder participar de corregir los problemas del suelo y tener contundencia sobre la microbiología del suelo y contundencia en darle a la planta iones disponibles en una liberación de 0 a 60 días. La importancia de la materia orgánica, yo sé que todos sabemos qué es la materia orgánica, pero cuando uno alcanza a entender cuánto significa un 1% de materia orgánica en el suelo, estamos hablando de 20.000 kilos de materia orgánica, son 20 toneladas, significa un 1% en 10.000 metros cuadrados, en el perfil de 0 a 20 con densidad aparente de 1, y eso es muchísimo. ¿Cómo recuperarlos? Casi imposible, ¿verdad? Entonces, esto realmente nos lleva a nosotros a afanarnos en colocar materiales orgánicos que sean realmente, que sirvan realmente para recuperación de la microbiología, pero en efecto tener un impacto sobre la protección del sistema radicular. Para nosotros es muy importante poder recuperar la infiltración de aire y agua a nivel rizosférico, porque de ahí dependemos el aprovechamiento de muchos nutrientes, específicamente de los nitrogenados, que se pierden muy fácilmente, y obviamente tener una recuperación del sistema radicular. Pero lo más importante para nosotros, como le venía diciendo, es la capacidad anfótera o anfoterismo de la materia orgánica de poder retener cationes y aniones en la misma posición sin que reaccionen, y es el éxito para nuestros productos de poder tener aniones y cationes en la misma posición sin que reaccionen, ¿verdad? Y poderle dar esa transferencia a los NPKs. Esto muchos agricultores lo ven como que están aplicando gallinaza, como que están aplicando desechos orgánicos, animales y vegetales, lo ven como que están aplicando materia orgánica, y esto no es materia orgánica, son fertilizantes orgánicos, pero distan mucho de ser materia orgánica porque realmente la relación carbono y nitrógeno es lo que va a constituir que un compostaje pueda transformarse en materia orgánica disponible, y esto ya está dado. Está de 25 a 35 unidades de carbono por cada unidad de nitrógeno. Hay literaturas publicadas recientemente que ya le dan a un compostaje superior a 20 unidades de carbono por cada unidad de nitrógeno, mayores probabilidades de transformarse en materia orgánica disponible. Esto es una tabla donde están el manejo de los fertilizantes orgánicos, donde el estiércol de pollo tiene muy buenas concentraciones de nitrógeno, pero más bien tiene una relación muy baja de carbono-nitrógeno. Y así sucesivamente, los desechos orgánicos vegetales, pues ustedes pueden ver que tienen mayor cantidad de carbono. Muchas veces se desperdician, por ejemplo, aquí en Centroamérica
todos los desechos de la caña de azúcar, los desechos de las cosechas de maíz se queman y obviamente se pierde muchísimo en la recuperación biológica del suelo en ese concepto, ¿verdad? Y ustedes ven hacia, de último está la serrín que tiene 500 unidades de carbono por cada unidad de nitrógeno y este es referente a la celulosa es la que más carbono tiene en la naturaleza, ¿verdad? Entonces, qué hicimos nosotros en Manta para garantizar esa estabilización de la materia orgánica? Invertimos en conceptos tecnológicos para garantizar ese concepto de que realmente sea un 15% de materia orgánica, sea un 12% de materia orgánica, sea un 33% de materia orgánica y no estar sujetos a dudas porque se puede llevar a cualquier laboratorio y realmente analizar esta materia orgánica. ¿Con qué fin? Como les decía, ir a proteger el sistema radicular, ir a proteger la banda de Caspario, las células casparianas, que son las que permiten el paso de agua, de sales y sales minerales para la absorción vía simplástica o vía apoplástica, que realmente la protección del sistema radicular es la que a nosotros como técnicos nos va a dar el mayor éxito en cuanto a la absorción de nutrientes efectivos y eficientes aplicados, ¿verdad? Entonces, realmente si no tenemos un sistema radicular con mucha contundencia, pues obviamente no vamos a tener éxito en poder tener lo que queremos obtener de la aplicación de este tipo de materiales que aplicamos como medios de fertilizantes, ¿verdad? Entonces, realmente tener absorción muy contundente, pues es lo que nos va a dar mucha capacidad de tener éxito, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Y se los muestro porque antes de tener la tecnología en Mantra, con diagnóstico de laboratorio muy tecnificado, donde Mantra compró tecnología igual a la que tiene el laboratorio Analab, que es el laboratorio de la Asociación de Cafetaleros de Guatemala. Y ustedes pueden ver aquí lo que a nosotros nos compete garantizarle es que esa esfera S2 que está ahí, pues tiene un 18% de materia orgánica, nosotros garantizamos 15 en el reporte de la ficha técnica, pero tiene un 133.33% de carbono. Y eso lo que nos permite es garantizar la mayor sostenibilidad de los nitrogenados amoniacales. Cuando se aplica en 30%, no necesitamos grandes cantidades para darle mayor sostenibilidad. Entre 15 a 30% nos garantiza a nosotros mayor sostenibilidad a nivel del suelo. Aportar carbono de cadenas cortas, que es lo que se puede transferir hacia la fisiología de la planta, y obviamente garantizar a través de ese aporte de carbono orgánico, garantizar que realmente nosotros tengamos mayores probabilidades de tener éxito en cuanto a los programas de fertilización. ¿Qué hacemos con las estrategias de sustitución propuestas? Pues más con menos, porque en el cálculo matemático, tanto de las enmiendas calcáreas como de las sulfatadas, por cada 1000 kilogramos recomendamos la tercera parte en sustitución de una enmienda común y corriente con mayores beneficios. Fortalecimiento B2B porque se pueden mezclar con NPKs constituyendo complejos nutricionales potencializados para tener mayor efecto en cuanto a los programas nutricionales. Y la seguridad del usuario porque el concepto de poderlo aplicar con máquinas o con personal en cultivos donde no se puede incluir maquinaria, en cultivos permanentes, pues obviamente nos da muchas facilidades, muchas facultades en poder incluir un complejo nutricional que tiene la capacidad de poder corregir la parte química del suelo sin ningún problema, ¿verdad? Es más fácil aplicar un granulado que además tiene un olor agradable, aplicar una simple enmienda agrícola. La propuesta de sustitución de enmiendas, no me voy a detener mucho aquí porque yo sé que ustedes conocen el concepto de los cálculos matemáticos, que es en función de la saturación del aluminio, de la acidez presentada totalmente, o simplemente conociendo el pH cuando se habla hacia enmiendas calcáreas, hacia suelos ácidos. Hacia suelos alcalinos también existen fórmulas que se las voy a presentar. El concepto es conocer por qué se dice que 1.5 toneladas métricas de carbonato de calcio neutralizan un equivalente de aluminio. Y es porque un centimol de aluminio al hidrolizarse genera 3 centimoles de iones de acidez. Un centimol de carbonato de calcio genera 2 centimoles de iones OH. Entonces, 2 centimoles de iones OH van en función de poder neutralizar 2 de los 3
centimoles de hidrógenos que produce el aluminio, entonces vamos a necesitar colocar media tonelada más de carbonato de calcio para neutralizar un centimol de aluminio. Esto es parte de la fórmula: porcentaje de saturación de aluminio menos el requerimiento de saturación de aluminio multiplicado por la capacidad de intercambio catiónica efectiva, dividido 100 multiplicado por un factor que sale de dividir 100 dentro del PRNT de una enmienda agrícola, ¿sí? Entonces, cuando hacemos en función de hacer este ejercicio, vamos a utilizar una dolomita. La dolomita tiene un PRNT de 109, molida maya 100. Entonces vamos a necesitar, al final de hacer todo este ejercicio, 2.4 toneladas o 2.400 kilos de un doble carbonato de calcio y magnesio. Esto simplemente son un manejo de 48 sacos de 50 kilos por hectárea, o manejar 800 kilos de una esfera 3 por hectárea, que es simplemente manejar 16 sacos. Esto no lo podemos hacer en un solo año, se debe repartir en 2 años por lo menos. Y realmente nosotros lo que recomendamos no más de 400 kilos año si tenemos un suelo muy complicado, y con eso vamos a garantizar una mayor eficiencia aplicado a nivel rizosférico, lo cual nos va a permitir tener un acondicionamiento de la parte donde la necesitamos, donde se da todo el desarrollo radicular, donde queremos el desarrollo microbiano. Y cuando se da la acidez total, de igual manera, una tonelada genera 2 centimoles de hidrógeno. Entonces, en el ejemplo de abajo hay 3 centimoles de hidrógeno. Vamos a utilizar los 3 centimoles de hidrógeno. Conociendo simplemente el pH de igual manera, dice que una tonelada métrica de carbonato de calcio puede mover 1.5 décimas en el pH. Una tonelada métrica de dolomita puede mover 1.5 de abajo. Para mover 5 hay que mover un diferencial de 5 décimas. Vamos a necesitar 3.3 toneladas de carbonato de calcio o 2.6 de un doble carbonato de calcio y magnesio. De igual manera se sustituye por... Tenemos esferas con calcio, todavía no la tenemos disponible allá en Argentina. Y tenemos con una dolomita sustituirla por una esfera 3 por 800 kilogramos, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que hacemos, realmente reconocer cómo está la variable de la saturación y la relación de las bases es lo más importante para no entrar en un conflicto de crear más antagonismos. Esto sobre lo que pasa después de la aplicación de una enmienda agrícola. Los cationes calcio y magnesio entran al intercambio catiónico, reemplazan iones ácidos, aluminio, hierro, manganeso, y se precipitan como hidróxidos, y los aniones, carbonatos, óxidos, hidróxidos que acompañan a los cationes son los que reaccionan produciendo los iones OH, son los agentes alcalinizantes, ¿sí? Entonces, eso es parte del factor de la corrección de los suelos salinosódicos, perdón, de los suelos ácidos. Este es el efecto de aluminio sobre el sistema radicular, mucha contundencia cuando hay aluminio a nivel del suelo, pero hacia el otro extremo, hacia la parte del sodio, muchas veces uno hace un levantamiento del sistema radicular, hace un cateo de raíces y ve que las raíces están blancas, pero realmente hay que acordarse que el sodio es un catión que no permite necrosis, sino más bien permite una deshidratación del sistema radicular. Para la planta es muy fácil absorber un catión de bajo peso molecular, es el que menos pesa, y obviamente llevarlo a su fisiología y causar un deterioro tan grande o con mayor contundencia que el mismo aluminio, porque el aluminio necrosa raíces y no entra. El sodio sí entra con mucha contundencia a la planta, que sea que exista en el suelo en cantidades muy pequeñas, y por eso es el factor de poder no generar más salinización inducida hacia ese tipo de suelos. Y obviamente las características de la planta es que pierde mucha agua. Se quiere autocompensar, pierde agua, se deshidrata el sistema radicular, se vuelven ineficientes, y usted lo puede ver blanco sin ningún problema. Al contrario, donde hay aluminio, hierro, manganeso que se necrosan y realmente pues no dejan entrar más nutrientes hacia la fisiología de la planta, ¿verdad? Entonces, realmente la contundencia para mí del sodio hacia este tipo de suelos tiene un mayor efecto nocivo productivo sobre la capacidad de los cultivos, ¿verdad? Entonces, el efecto de tener un suelo acondicionado con un sistema radicular a mucha profundidad, y esto resulta de un manejo integral durante mucho tiempo en cuanto a poder constituir un suelo con mayor permeabilidad. Ustedes pueden ver ahí en el perfil del suelo
cómo hay perforaciones de lombrices, los cuales permiten una mayor permeabilidad y una mayor sobrevivencia, pero esto solo se va a lograr en un suelo libre de tóxicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué proponemos como mantra? Pues tenemos el complejo de las esferas, las cuales en ese marco rojo están encerradas, las que tenemos hoy por hoy disponibles allá en Argentina, que está la esfera 3, que es 16, 26, 12, la S2, que es 46% de sulfatos, 29 de calcio, la esfera 5, que ya es azufre, calcio, magnesio, zinc y boro, y la 5H, que tenemos ya, pero tiene un complejo, además de tener el complejo nutricional, tenemos, y la materia orgánica, tenemos 10% de ácidos súmicos, y esto es diseñado para tener mayor efecto sobre el lavado del sistema radicular, sobre el lavado de los nocivos, de los tóxicos y tener mayor eficiencia con los nutrientes. Este producto está enfocado para ponerse en pequeñas cantidades dentro de una mezcla física y darle mayor contundencia a los planes nutricionales. La esfera 3 es un acondicionador de suelo, tiene un alto poder de neutralización de acidez y aluminio, aporta materia orgánica y tiene realmente un estímulo muy considerable a la recuperación microbiana del suelo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros fundamentamos la reacción en reducción de dosis de nuestras materias primas y simplemente tomando como materia prima una dolomita? La dolomita está constituida por el 52% de carbonato de calcio con un equivalente químico de 100, si está molido maya 100. Y entonces, en concepto de tomar el carbonato de calcio con el equivalente químico, vamos a tener un 52% de equivalente químico del carbonato de calcio y está constituida por el 42% de carbonato de magnesio, que tiene un equivalente químico de 119, y eso nos da 50% de equivalente químico. Cuando hacemos la sumatoria, si estuvieran por separado, nos da un equivalente químico total de 102. Pero dicen en los libros del manejo de las enmiendas que por estar constituidos en la misma partícula, tiene un equivalente químico de 109, reacción hecha a nivel de laboratorio. Producto final oxidado, la misma dolomita, que pasa de carbonato de calcio a óxido de calcio, tiene un equivalente químico de 179%. Eso nos da, tomando el 52%, 93% de equivalente químico, y un carbonato de magnesio que pasa a óxido de magnesio tiene un equivalente químico de 248, tomando el mismo porcentaje del 42, estamos con un equivalente químico de 104. Si sumamos los dos equivalentes químicos de los óxidos nos da 197. Eso si estuvieran molidos mayas 100, las dos materias primas. Pero acuérdense que nosotros estamos molidos mayas 400. Y dice la literatura, porque no pasan los estudios del manejo de las enmiendas agrícolas, que molidos pasante maya 200, simplemente como carbonatos es 1.5 veces más reactivo un carbonato de calcio molido maya 200 que un carbonato de calcio molido maya 100. Si multiplicamos ese 197 por 1.5 nos da 300. Y realmente tenemos un efecto de 300% en el equivalente químico en cuanto a neutralización de aluminio y neutralización de acidez. Eso es teórico a nivel de evaluaciones que se han hecho. Nosotros las evaluaciones que hemos hecho a nivel de laboratorio de mantra en cuanto a las reacciones químicas, tenemos más del 600% de reacción química. Por eso es que nosotros garantizamos que con la tercera parte tenemos suficiente para hacer con un desempeño mucho mayor lo que hace una tonelada de una enmienda agrícola, ¿verdad? Entonces, esto es parte de garantizar lo que nosotros hacemos. Cuando tenemos una transformación natural de una materia prima como calcita, como dolomita, como magnesita, como sulfato de calcio, nosotros la activamos industrialmente, ¿sí? La acomplejamos con aditivos orgánicos para mantener nuestros sellos de compatibilidad orgánica, mientras que a nivel de la transformación natural del suelo, de los carbonatos, tienen que transformarse en bicarbonato, luego en ácido carbónico para liberar los iones OH y para poder liberar el ion de calcio, y eso tarda muchísimo tiempo, ¿verdad? Puede tardar de 1 hasta 3 años de tener eficiencia. Y dice la literatura que una cal bien molida tiene como efecto de proporcionar al suelo 23%
del calcio que tiene en su complejo, ¿verdad? O sea, tampoco no es que sea muy efectiva en proporcionar calcio y magnesio, mientras que cuando logramos activarlo y que inmediatamente de tomar agua del suelo se transforma en hidróxidos, libera los iones de OH y libera el ion de calcio, pues obviamente tenemos un complejo nutricional que va mucho más allá de decir simplemente una enmienda agrícola. Ahora, cuando hablamos del concepto de la maneja de los químicos alcalinos, salinos y sódicos, pues igual existe una forma de calcular basados en el porcentaje de sodio en intercambio, donde porcentaje de sodio en intercambio menos porcentaje de sodio en intercambio que se quiere llegar, multiplicado por la CICE dividido 100, multiplicado por el equivalente químico del yeso dividido 1000, por el porcentaje, por el peso de la capa arable dividido 100. Al final de cuentas, dice en la literatura que un centimol de sodio son 460 kilogramos de sodio por hectárea, 1,72 toneladas métricas de yeso, algunos dicen 1,72, otros dicen 1,75, pues pueden neutralizar un centimol de sodio en el suelo. Basado en eso es que se hace el cálculo matemático. Esto es parte del ejercicio como ejemplo para poder llevar de un 10,36% de saturación de sodio para que vean lo influenciante que es el sodio a nivel del suelo. El aluminio, la mayoría de cultivos soportan un 20% de saturación de aluminio. El mejor cultivo que soporta sodio soporta hasta un 5%, no más allá, se vuelve demasiado tóxico. Pues llevado ese 10,36 a 5% al final de todo el ejercicio, nos da que vamos a necesitar utilizar 3,44 toneladas métricas de un sulfato de calcio. Esto es hablando simplemente de utilizando el mejorador de suelos, sulfato de calcio. Sí, esto no se puede hacer en un año, hay que hacerlo constantemente para poder ir provocando el desplazamiento de iones tóxicos como carbonatos, bicarbonatos, neutralizar sodios, pero esto en ciclos cortos no podemos hacer la aplicación de 3,44, podríamos generar otro antagonismo. El sulfato de calcio en sí forma un lavado de cationes, perdón, de elementos monovalentes y divalentes en el perfil superior del suelo, que al final de cuentas puede ser nocivo aplicado a mayor cantidad de 1,5 toneladas. ¿Qué pasa cuando la reacción del sulfato de calcio, que no es tan rápida como una esfera S2, porque están constituidas todavía, mejor, si es molida maya 100, pues obviamente va a tener una reacción mucho más rápida, pero lo mismo al hidrolizarse, al tener contacto con el agua, por eso los sulfatos van y neutralizan los sodios y el calcio como ion lo desplaza y desplaza carbonatos y bicarbonatos, lo cual le permite tener un suelo permeable, pero lamentablemente como sulfato de calcio no tiene capacidad de penetrar más allá de 15, 20 centímetros como sulfato de calcio común y corriente, mientras no alcanza tenerlo sostenible a mayor de 30 centímetros, donde ya le da mayores probabilidades de no volver a reaccionar o revertirse ese efecto de los sodios a nivel del perfil superior del suelo durante el ciclo de cultivo. Esto es parte de los antagonismos o de el déficit de disponibilidad de los nutrientes a un suelo alcalino, salino, sódico, lo cual es pues obviamente lo de preocupar, ¿verdad? Esto es parte de la explicación sobre qué es un suelo alcalino sódico, salino sódico. Pues obviamente se deteriora el concepto de la absorción de muchos nutrientes, se deteriora básicamente la parte fisiológica de la planta. La alcalinidad es una concentración de bicarbonatos y carbonatos en la solución del suelo, suficiente para que el pH del mismo sea superior a 8,2. Recordar que estos iones reaccionan con el agua y son los agentes alcalinizantes, ¿sí? No es el calcio. En realidad, el ion de calcio no tiene una propiedad alcalinizante, estando ya como ion absorbible. Entonces, realmente este es el concepto básico sobre el concepto del manejo de los suelos salinos sódicos, donde los bicarbonatos y carbonatos que reaccionan con el agua generando iones de OH son los que alcalinizan el suelo, no son la influencia de los iones de calcio. En la solución, cuando en la solución hay iones de calcio suficientes para neutralizar el pH, esto no sube más de 8,2 porque los iones de calcio disponibles precipitan a los carbonatos y a los bicarbonatos también. Si el calcio no alcanza a neutralizar
y abunda el sodio, el pH sube más de 8.5, ya que el enlace entre el sodio y los carbonatos es mucho más soluble y genera mayor cantidad de iones de oxidrilos o iones OH. Principales deterioros, pues conocemos todos los que manejamos este tipo de suelo, cuál es el deterioro real de este tipo de suelos y por qué es mucho más complicado manejar un suelo salino sódico que manejar un suelo ácido. Suelo ácido tenemos que agregar suelos alcalinos, salinos sódicos, a donde disipamos, a donde lixiviamos todas esas concentraciones de tóxicos sobre el perfil del suelo. Tendríamos que tener un complejo de drenaje demasiado contundente, lo cual, pues obviamente hay cultivos que no pagan, que no permiten. El cultivo de la caña es uno que no permite tener complejos de drenajes demasiado seguidos en este tipo de suelos. Más bien buscar herramientas que nos permitan ciclo a ciclo de cultivo permanecer por lo menos libres de 0 a 30 elementos tóxicos, ¿verdad? Los mejoradores de suelos, todos los conocemos. El sulfato de calcio es uno de ellos, que nosotros lo sustituimos por una esfera S2, por una esfera 5E y una 5H, dependiendo del cultivo. Los desechos orgánicos animales y vegetales como materias, como en proceso de descomposición a materia orgánica. Los ácidos sulfúricos, ácidos fosfóricos, ácidos nítricos, desalinizadores, ácidos húmicos y fúlvicos, que es lo que a nosotros nos compete, y obviamente el agua de lluvia, ¿verdad? El manejo de los suelos alcalinos, hay que recordarse que superiores a pH 7 son suelos básicos. También hay un problema de desfloculado, pero aquí por concentraciones altas de sodio, de carbonatos, bicarbonatos, lo cual es que no nos permiten tener un suelo floculado hacia el otro extremo, hacia flocular un suelo, pues obviamente todos esos los ponemos en el estrato inferior a 30 centímetros, donde nos va a dar mayores probabilidades de tener éxito con el programa nutricional que propone Mantra. Pues obviamente con el mismo cálculo, no lo voy a volver a repetir, pero lo único que quiero expresar aquí, que simplemente con la tercera parte de poder sustituir cada tonelada de un sulfato de calcio es suficiente para corregir los problemas de sodicidad y los problemas de los agentes alcalinizantes como carbonatos y bicarbonatos, ¿verdad? La esfera S2 tiene un 15% de materia orgánica efectiva y eficiente que va en función de poder ir a buscar todo el concepto de mejora del suelo, no simplemente poder enmendar el sodio, sino participar del plan nutricional como iones de azufre y calcio disponibles. Y al final de cuentas se le tiene mucho miedo hacia la parte alcalina sódica sobre los sulfatos en cuanto a generar antagonismos con los fosfatados. Quiero decirles que hemos probado este producto mezclado con fósforo y al contrario de ser una competencia a nivel del suelo, se vuelven sinérgicos por el acompañamiento, por el acomplejamiento parcial de cada ion de H2PO4 que se va disponiendo de los materiales como el MAP. Y obviamente pues tenemos mucho éxito en la parte norte del México, donde yo he visto en la zona de Los Mochis, en la zona de Durango, en las zonas de toda la zona fronteriza, Ciudad Juárez y todo donde lo hemos utilizado, que hemos creado lo que llamamos un mapito, porque es un map que generado a través del 70% de un map y 30% de la esfera S2 y ha tenido mucha contundencia en cultivos de ciclo corto como los maíces, como los trigos, eh, como la cebada. Y entonces, obviamente, esto es lo que nos garantiza que nosotros tenemos la capacidad de acomplejar los NPKs con los aditivos orgánicos que tienen nuestras esferas, ¿verdad? Esta es una aplicación de una enmienda con una máquina, lo cual pues después tiene en El Salvador, donde modificamos esa parte de esta fertilizadora para tener mayor capacidad de aplicación por hectárea, lo cual pues nos permite tener una influencia hasta de un 30% de un complejo nutricional aplicado y va directamente al desarrollo fisiológico y fenológico de la planta, a la protección del sistema radicular y a mejorar la resósfera, ¿verdad? La propuesta de activación de fertilizantes, como les decía, nosotros lo mezclamos con 30%. Yo personalmente en las recomendaciones que hice en muchos cultivos en el 2022, donde los fertilizantes NPK estaban hasta las nubes, hice complejos nutricionales con 40%. No tuve ningún problema, al contrario, se mejoró significativamente la disponibilidad de nutrientes en las reservas del suelo
y pudimos tener éxito en cuanto al poder productivo de cada uno de los cultivos. La esfera 5H, ya es un complejo nutricional, obviamente tiene más valor por lo que hace sobre el suelo. En Colombia les cuento que en el manejo de cannabis medicinal estamos haciendo trabajos con esta esfera, la 5H, porque el cannabis, no sé si alguno de ustedes conoce el cultivo de cannabis, pero en el momento de la floración, antes de la maduración, necesita hacer un lavado de raíces porque concentra muchos tóxicos a nivel de la flor y pierde su capacidad medicinal, ¿verdad? Entonces, y realmente lo hemos conseguido, poder lavar y poder generar una flor con la mayor concentración de cannabinoides y tener éxito en cuanto al manejo, manejado en invernaderos, en macetas, a suelo natural, lo cual pues nos ha permitido tener mucho éxito en este cultivo. Simplemente aplicando 150 gramos por maceta de 22,8 kilos cada maceta, pues hemos tenido el éxito de poder generar un lavado a través de la incorporación de agua y tener éxito en cuanto a la funcionalidad de este cultivo. Este es una herramienta de mucha contundencia que tiene los 20 aminoácidos esenciales, que al final de cuentas da 1300 ppm de aminoácidos por cada kilogramo de granulación. Y esto nos da mucha más fortaleza para generar una absorción más contundente. Esta es la esfera 5H. Esta es la esfera 5, que ya tiene azufre, calcio, magnesio, zinc y boro. También tiene un 15% de materia orgánica, que nos da mucha contundencia en cuanto a la eficiencia. Esto es parte de todo lo que hemos mezclado. Hemos mezclado en la diapositiva, en el lado de izquierdo, en la fotografía que está, es el CAM 27, mezclado con una esfera 3, metido en una bolsa Ziploc, con una bolsa con cierre, dejado por más de 3 meses y no reacciona ni aún con el nitrato de calcio de una esfera. Entonces, eso es lo que nos da la garantía de poder tener complejos nutricionales que los podemos formular hoy y tenerlos en una bodega si tenemos complicaciones en las aplicaciones y tener la certeza de que no van a reaccionar. La urea con su capacidad higroscópica que tiene, es muy sencillo probarlo. Ustedes le meten 30% a una simple urea y van a ver que con el tiempo, 1 o 2 semanas después de tenerlo almacenado, no, perdón, 1 o 2 días después de tenerlo almacenado, la urea pasa de ser ese blanco clarito que tiene a ser cafés claro. Y eso es la transferencia de los aditivos orgánicos sobre los complejos nutricionales y es muy fácil de comprobarlo. Lo hemos mezclado con los Blau, lo hemos mezclado con muchos complejos nutricionales sin ningún problema, ¿verdad? Hacia un suelo ácido meter una urea con menor índice de acidificación, pues obviamente lo que nos da mucho beneficio es tener una mezcla 65-35, en vez de meter una urea que tiene menos 84% de índice de acidez físico, vamos a meter un conjunto de nutrientes o un complejo nutricional que solo va a tener menos 16% de índice de acidez física por la capacidad de neutralizar la acidez que tiene la esfera 3. Igual lo podemos hacer con efectos de disminuir los efectos salinos hacia el otro extremo, ¿verdad? 70%, 30% de una esfera 3 nos ayudan a condicionar y a nutrir las plantas en el inicio. 70% y 30% de una esfera 5 nos ayudan a tener mayor contundencia en el plan nutricional, aportando ya zinc y boro donde se necesita para tener mayor contundencia productiva, ¿verdad? Sustitución de sulfato de calcio, porque la esfera 2 para mí es mi caballo de batalla. Lo tenemos certificados por empresas exportadoras de bananos como Dole. Es una sustitución de un nitrato de calcio con mucha eficiencia. Yo no necesito tener grandes cantidades de agua. Yo lo aplico en la base cuando yo siembro un tomate, cuando yo siembro una sandía, lo aplico en la base y simplemente con el riego por goteo se activa y es tan contundente para sustituir y mantener sostenible unidades de calcio más que aplicando un nitrato de calcio, ¿verdad? Entonces, y esto es las probabilidades de tener un calcio libre de nitrógeno, que el nitrógeno nítrico causa demasiado desgaste energético en la planta, porque la planta se gasta 14 ATPs por cada unidad de nitrógeno nítrico que absorbe, y al final de cuentas, en consecuencia, no tiene capacidad de poder absorber las unidades de calcio que nosotros pensamos que estamos aplicando. Además, dentro de la fisiología de la planta, en las células, se tiene que generar
perdón, tiene que entrar calcio bueno para formar fosfatos de calcio y pectatos de calcio. Los fosfatos de calcio van a la energía del núcleo de la célula, los pectatos de calcio van al endurecimiento y división celular. Y se generan también los oxalatos de calcio, que ese es calcio basura y no se transfiere a los sumideros nutricionales. Entonces hemos tenido más éxito en poder levantar unidades de calcio buena, sustituyendo con esfera S2 a los nitratos de calcio aplicados, ¿verdad? Entonces, la diferenciación es muy sencilla. El de nosotros es termoactivado. El nitrato de calcio, yo no sé si ustedes conocen el principio de cómo se hace un nitrato de calcio. Un nitrato de calcio es simplemente carbonato de calcio molido Maya 600 metido en un reactor y acidulado con ácido nítrico. Y por eso es lo caro, porque realmente la relación es 5:1, son 5.000 litros de ácido nítrico por cada 1.000 kilos de carbonato de calcio, donde eso es lo que surge de ser demasiado caro. Muy soluble, 1.200 gramos por litro de agua. Nosotros tenemos 14 gramos de solubilidad por litro de agua en la curva de liberación. ¿Sí? Entonces, eso nos permite tener una curva de liberación estable en cuanto a la entrega de los nutrientes. El nitrato de calcio, dice la literatura, que la mayor influencia de disponibilidad está de 0 a 7 días en condiciones de capacidad de campo. Luego se deprime mucho la eficiencia, pero todos aterrizan que la mayor disponibilidad está de 0 a 7 días, ¿sí? Si no hay un efecto ambiental con contundencia, demasiada lluvia, y eso parte sin novedad inmediatamente de ser aplicado porque la solubilidad es demasiada y fácilmente se lixivian, ¿verdad? Nosotros garantizamos que no importan las cantidades de agua que existan, vamos a mantener una entrega de 0 a 60 días estables y concisas a nivel del suelo. Hay que tomar en cuenta que los sulfatos, la planta es tan eficiente para absorber sulfatos como para absorber nitratos. Participaciones fisiológicas similares, ningún nutriente sustituye a otros, todos tienen una funcionalidad fisiológica puntual, pero cuando hablamos de la eficiencia de los iones de calcio, pues tenemos muchas más probabilidad de tener iones de calcio basados en esfera S2. El nitrato de calcio es incompatible con todos los fertilizantes, ustedes pueden ver en líneas rojas, es compatible con todos, mientras que una esfera, pues al contrario, forma sinergismo, forma acomplejamiento parcial por la materia orgánica, pues sí los mantiene sostenibles por más tiempo, ¿verdad? Buscar el rango justo del suelo para la disponibilidad de los fosfatados es bien complicado. Por eso es que nosotros decimos que la garantía de tener más eficiencia en los fosfatados mezclados con los productos Mantra radica en mayores probabilidades de tener unidades de H2PO4 sostenibles a nivel del perfil superior del suelo. Certificados de compatibilidad orgánica para cualquier sistema de este tipo. Dentro de los 5 beneficios que nosotros mostramos a manera de resumen, pues el primero, la capacidad de mejorar sistemáticamente la parte química del suelo y el pH en función de la asimilación de nutrientes, reduciendo las concentraciones de hidrógeno, aluminio, hierro, manganeso, sin generar la liberación de CO2 al medio ambiente. Punto número 2, capaces de aportar elementos nutricionales macro, secundarios y micronutrientes para brindar a la planta un balance nutricional efectivo y eficiente, capaces de mejorar la parte rizosférica con el fin de incrementar el desarrollo radicular de las plantas para un mayor potencial de absorción de nutrientes en el perfil profundo del suelo. Punto número 4, protección efectiva al sistema radicular con un aporte de aditivos orgánicos en función de un estímulo a la proliferación de microorganismos benéficos, mayor capacidad de tomar agua del suelo, capaces de reducir el estrés producido por los cambios bruscos de temperatura y el déficit hídrico. 5, aporte considerable de materia orgánica efectiva y eficiente con una relación carbono-nitrógeno superior a 20 unidades de carbono por cada unidad de nitrógeno, capaces de hacer más permeable la capa arable del suelo en función de mayor cantidad de raíces, ¿verdad? Entonces, esto es parte de algunos estudios que hemos hecho. Este es algo que está documentado en cuanto al efecto de la esfera S2 sustituyendo al sulfato de calcio. Este es el análisis inicial donde ustedes pueden ver que hay demasiada contundencia, un pH 8.20, 5.10 centimoles de sodio y una saturación de sodio de 12.96, ¿verdad? Ese es el análisis inicial. Cuando hacemos las comparaciones del cálculo matemático,
pues basados en ese cálculo que está en ese cuadrito, el cálculo matemático, se tomó la determinación de aplicar 1.750 kilogramos de sulfato de calcio y 500 kilogramos de la esfera S2. Al final de cuentas, se redujo, este es el análisis que está abajo, 150 días después de la aplicación, donde ustedes pueden ver la reducción del sodio es demasiado significativa, 3.3, basados en el análisis. Obviamente no llegamos al requerimiento. Y aquí ven ustedes la saturación, que bajamos de 12.69 a 8.68 en el tratamiento, y el otro pues solo logró disminuir 10.19. Este es un análisis de suelo en el perfil de 0 a 30 centímetros, lo cual es lo que nos permite garantizar que tenemos mayor contundencia a 30 centímetros, mucho más rápido que un sulfato de calcio común molido Maya 100, ¿verdad? Entonces, mayor contundencia sobre iones. Acuérdense que fueron 1.750 kilogramos de sulfato de calcio contra 500 de esfera S2. Y obviamente pues estamos corrigiendo la parte química del suelo. Al final pues está todo lo referente a la mejoría que hubo en cuanto a saturación de suelo, del sodio, en cuanto a la disminución del sodio que provocó la esfera S2, con 15% de materia orgánica, lo cual formó un complejo para un desarrollo biológico con mayor contundencia a nivel del suelo. Este se encaña a la siembra aplicando 200 kilogramos de esfera S2 y en mezcla física con NPK se puso un 30% en el reabone. En algunas compañías hacen una fertilización de base con el fósforo en plantilla, como en esta, donde se consiguió 26 brotes por metro lineal. Esto no pudo ser cuantificado a producción porque todo por el vigor que obtuvo fue utilizado como semilla para poder renovar otros lotes, ¿verdad? Entonces, esto es en caña también, donde 150 días teníamos un crecimiento mucho más grosero, simplemente utilizando esfera 5, 200 kilogramos con el fertilizante. Esto es en resoca, lo cual pues, nos permitió tener el control y poder garantizar donde realmente la contundencia en cuanto a la evolución productiva de la caña de azúcar redunda no solo en el nitrógeno para generar biomasa, sino crecimiento, lo cual nos va a dar mayor alargamiento entre nudos, mayor cantidad de entrenudos por unidad productiva, y el boro, que es el responsable de los sumideros nutricionales en cuanto a carbohidratos, y es el que define concentración en cada unidad de caña, que al final de cuentas es el peso también de las unidades productivas, ¿verdad? Esto se encaña en el Rancho San Lorenzo, zafra de 2018-2019, donde tomamos el control, donde se aplicó 300 kilogramos de esfera 3, un suelo con una acidez, con un pH de 4.3 como acondicionador, y 2 ciclos en mezcla física con esfera 5, 28% de promedio en cada uno de los ciclos, y obviamente pues obtuvimos tener esta belleza tanto efectos de eficiencia de nuestros productos realmente aplicados a la agricultura. Y eso era básicamente lo que yo quería mostrarles sobre el desarrollo tecnológico. Hoy por hoy ya tenemos el concepto de poder aplicar algas marinas fosilizadas como el litotanium, que ya estamos aplicando en algunos de nuestros productos, 10%, que eso va a dar realmente un complejo nutricional con mayor contundencia, un producto que pueda tener la capacidad de ser resistente a estreses bióticos y abióticos, y obviamente pues eso nos va dando más contundencia. Siempre vamos un paso adelante evolucionando en cuanto a tecnología, no simplemente vendemos materiales de mina molidos, sino que aplicamos mucha tecnología para tener éxito en agricultura, ¿verdad?